Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy martes 19 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Policía Metropolitana de Bogotá capturó en el sur de la ciudad al presunto violador de una joven en la localidad de Kennedy. El hombre sería responsable de más casos. Tras un año del fallo de La Haya, María Ángela Holguín descarta enfrentamientos con Nicaragua. Canciller entregó balance de medidas de choque sobre este caso. Congresistas opinaron frente a declaraciones de Canciller de Colombia sobre el litigio con Nicaragua. Fondo de Prevención Vial entrega informe sobre accidentalidad por conductores borrachos en el país. Proceso de paz y sector agropecuario trabajarán de la mano por bienestar del país. Ministro de Hacienda afirmó que esta relación es indispensable para los colombianos. Senador Jorge Enrique Robledo pidió destitución del ministro de Agricultura por supuestas chuzadas a su despacho. Anunció demanda por injuria y violación ilícita de comunicaciones. 500.000 personas podrían tener empleo a través de capacitaciones establecidas por Ministerio de Transporte y SENA. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Al cumplirse un año del fallo emitido por la Corte Internacional de La Haya, la canciller María Ángela Holguín descartó cualquier clase de confrontación con Nicaragua. La ministra indicó que el gobierno está a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre la demanda que el presidente Juan Manuel Santos hizo el pasado 9 de septiembre al Pacto de Bogotá. El pasado 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia dio a conocer el fallo del litigio entre Colombia y Nicaragua por aguas del Mar Caribe que afectaron los intereses del país. Hoy, martes 19 de noviembre de 2013, se cumplió un año del fallo de La Haya, periodo en el que el gobierno colombiano no ha dejado de trabajar para luchar por los intereses del país, en especial de los más afectados, los isleños, teniendo en cuenta que al quitarle territorio marítimo, sus actividades comerciales y culturales se vieron comprometidas. Hemos trabajado con las comunidades, los motores que se les entregan a los pescadores, los kits de seguridad para los pescadores, así como otros proyectos, el del cangrejo negro, que también estamos trabajando con la FAO en este proyecto. Y seguiremos ahí, acompañando a los sanandresanos, acompañando a las autoridades de San Andrés para lo que requieran. Si bien los intereses de Nicaragua no solo abarcan el mar colombiano, el gobierno de Santos ha venido uniendo esfuerzos con otros países igualmente afectados por las aspiraciones nicaragüenses. Hemos trabajado con países de la región, como es el caso de Panamá, Jamaica y Costa Rica, en el tema específico del informe que envía Nicaragua a la Comisión de Límites de la Convención del Mar, en donde la pretensión de la plataforma continental extendida pues hace en ese informe que pase por encima de varios de las aguas, inclusive casi el mar territorial de algunos de estos países, y los 4 países hemos objetado ante la Comisión estas pretensiones y este informe de Nicaragua. Asimismo, respecto al supuesto apoyo de Rusia a Nicaragua por intereses marítimos, la canciller desmintió dicha afirmación. Yo no creo que vaya a haber una confrontación con Nicaragua, partamos de esa base. Estamos trabajando y estamos ejerciendo todas las herramientas, la diplomacia para evitar una confrontación, porque el país es lo último que necesita, una confrontación con cualquier país. Y creo en el comunicado del gobierno ruso, me parece que fueron muy claros en eso. Ellos tienen unas buenas relaciones
Obviamente conocemos que el gobierno ruso, tanto con Venezuela, con Nicaragua, pues tiene unos acuerdos también donde hay compra de embarcaciones o compra de aeronaves. El gobierno continuará perfilando esfuerzos para frenar las aspiraciones del presidente Ortega. Es así como abogados internacionales buscan nuevos documentos para presentar ante el Tribunal Internacional que permita anular dicha decisión. Frente al mismo tema se anunció el Plan San Andrés, emprendido con las autoridades locales con el fin de otorgarles seguridad a los habitantes de esa zona, quienes son los más afectados con la decisión del Tribunal Internacional. Tras un año del fallo de La Haya, el gobierno colombiano continúa trabajando por los intereses y bienestar de los isleños, tanto así que implementó el Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que busca el desarrollo y acompañamiento del archipiélago. Este plan, esta primera fase, estamos hablando de inversiones de 300.000 millones de pesos, y una segunda etapa que se está negociando en este instante con el Banco Interamericano de Desarrollo por 70 millones de dólares, que nos va a comprender esta segunda etapa para estos proyectos de largo plazo que se van a ejecutar en los próximos 5 años. Dinero que ha sido invertido en infraestructura, comercio, educación, cultura, deporte, tecnología, pesca, seguridad, justicia y convivencia ciudadana, proyectos significativos para promover las capacidades de la región. El sector de la infraestructura tiene recursos de aproximadamente 130.000 millones de pesos, que comprende tanto al Ministerio de Transporte como al sector vivienda, como al sector de agua y alcantarillado. Asimismo, intentando el crecimiento económico, el gobierno ha desarrollado proyectos especiales para los pescadores, los cuales son los más vulnerables tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia. El tema del subsidio a los pescadores artesanales, que empezó desde el momento 1 hace un año, se programó para hacer 6 pagos a los pescadores artesanales que cumplieran con unos requisitos, que fueran pescadores artesanales certificados por la Secretaría de Agricultura, que no tuvieran ningún problema legal en las bases de datos de la Fiscalía y que fueran certificados por el Ministerio de Salud. De este número de pescadores se han realizado 4.400 pagos que comprenden 1.122 pescadores. Sin embargo, el plan tiene una segunda fase que consta de 70 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, crédito que será asumido por la nación. Dicho monto será invertido en desarrollo urbano, agua y saneamiento, entre otras áreas que permitan que el departamento continúe su progreso normal. El almirante Hernando Wills, comandante de la Armada Nacional, también se pronunció sobre el tema de San Andrés, indicando que se está salvaguardando la seguridad a los isleños, especialmente para quienes realizan actividades de pesca. Ratificó que la soberanía nacional es la prioridad, tanto en el espacio aéreo como marítimo. Las aspiraciones territoriales de Nicaragua han hecho que el gobierno tome como determinación brindar la población sanandresana, actividad que se desarrolla de manera pacífica y garantizando los derechos de los isleños. Garantizar la plena soberanía colombiana en todas las islas y en nuestro mar territorial. Garantizar los derechos históricos de pesca de Colombia en todo el archipiélago de San Andrés y Providencia. Mantener una presencia y navegación permanente en todas las áreas. También la Armada ha tenido presencia permanente, no solo para garantizar la seguridad poblacional, sino para evitar el narcotráfico que se puede dar por el Caribe. Los resultados que ha tenido la institución y en general las fuerzas militares de Colombia durante este año han sido contundentes. Se ha logrado la incautación de cerca de 7 toneladas de cocaína en el sector, 1.8 toneladas de marihuana, cerca de 3 toneladas de pesca ilegal, 16 narcotraficantes capturados, 92 operaciones de búsqueda y rescate donde se ha protegido la vida humana en el mar. Sin embargo, el comandante de la Armada Nacional aseguró que el acompañamiento es constante para salvaguardar la seguridad de los colombianos. El número y la disposición o la ubicación de las unidades pues no es conveniente manifestarla abiertamente, pero todos los colombianos pueden tener la certeza que la Armada Nacional
ha destinado los recursos suficientes para que todos estemos tranquilos en la protección de nuestro mar territorial, nuestras islas, a nuestros pescadores y toda esa zona del archipiélago de San Andrés de Providencia. Es así como se comprueba el trabajo que hace y continuará haciendo la Armada colombiana para garantizar la soberanía del país. Desde el Congreso de la República también se originaron opiniones sobre cómo el gobierno colombiano ha manejado el fallo y las estrategias desarrolladas en este año. Renovación en la Comisión de Relaciones Exteriores hace parte de las exigencias. En rueda de prensa, la canciller María Ángela Holguín aseguró que durante este tiempo han venido trabajando en una solución para el replanteamiento de las fronteras marítimas en San Andrés, pero dijo que a pesar de ello no existe ni existirá ningún tipo de confrontación con Nicaragua por fallos sobre fronteras. Es por eso que el congresista Roy Barreras explicó qué opinión le merecen estas declaraciones y decisiones. No tengo duda ninguna de que Cancillería maneja de la mejor manera esta relación. Nicaragua está advertida que el Congreso colombiano y el gobierno no pueden aplicar un fallo de La Haya que va en contravía de nuestra Constitución. Tienen que hacer un nuevo tratado y cuando nos traigan un tratado entre los dos países revisaremos esa circunstancia. Como también están advertidos de que nadie va a propiciar ni a entrometerse en un conflicto que no existe entre Colombia y Nicaragua, y me refiero al gobierno ruso, que ha dejado claro que las declaraciones de algún oficial de menor rango eran unas declaraciones imprudentes que no representan a ese gobierno. La ministra de Relaciones Exteriores explicó también que Colombia cree en el comunicado por Rusia en los últimos días sobre que no apoyará militarmente a Nicaragua ante un conflicto con nuestro país y en el respeto que expresó mediante comunicado. En la práctica estamos viendo que fue un fallo inaplicable y los hechos y los días están confirmando eso. Definitivamente la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya está en tela de juicio realmente en la práctica y no hay mecanismos para hacer aplicable ese fallo y tendrá que aclararlo de manera expresa. Holguín dijo que Colombia ejerce diplomacia para evitar cualquier tipo de confrontación, mientras que el comandante de la Armada Nacional, almirante Hernando Wills, afirmó que el país cuenta con el pie de fuerza humano y técnico para proteger la soberanía colombiana. El ministro de Minas, Amílcar Acosta, presentó en la Comisión Quinta del Senado la nueva fórmula para ajustar el precio de los combustibles. La primera medida establece que el costo de la gasolina y el ACPM no podrá ser reajustado más allá de un 5% al año. El ministro de Minas, Amílcar Acosta, aseguró que el gobierno nacional comparte la preocupación de los colombianos por los altos precios de los combustibles. Por ello, bien vale la pena hacer un esfuerzo en reducirlos. Sin embargo, explicó que no se trata de abaratarlos, se trata de rebajar los precios. No podemos tener combustibles baratos con precios del crudo tan caro, pero sí podemos hacer un esfuerzo para atenuar el impacto de los precios internacionales del crudo sobre los precios internos de los combustibles. Juan Manuel Galán expresó su percepción sobre la reducción del mineral. Yo creo que por lo menos hay que hacer un debate a fondo de para dónde están yendo los recursos del precio de la gasolina, y también me parece importante que la flexibilidad del precio de la gasolina hacia arriba sea también hacia abajo. Es decir, si nuestra gasolina está atada a un precio de referencia internacional, pues cuando ese precio ha subido, la gasolina en Colombia ha subido, pero cuando ha bajado, parece que la gasolina no baja. Entonces me parece que hay que revisar también esa flexibilidad a la baja del precio de la gasolina. El Partido Liberal pues ha estado a la defensa de este proyecto de bajar el precio de la gasolina, porque esto va a tener un impacto sobre todo en el agro y en el precio de los costos de producción de muchísimos campesinos en Colombia en este momento. La propuesta del Congreso de la República es rebajar el precio del galón en 1.000 pesos. La del gobierno es un poco menos, pero según el ministro de Minas, lo que se pretende es optimizar la fórmula que fije el precio de la gasolina. Lo cierto es que se puede hacer un esfuerzo. En un comunicado de prensa, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mojos, manifestó que actualmente no representa ningún partido político y que no ha tomado alguna decisión sobre si aspirará a un cargo de elección popular. Indicó además que cualquier noticia en ese sentido
será confirmada por él mismo. El anuncio se da luego de conocerse que este lunes integrantes del movimiento Alianza Verde buscan reuniones con el excandidato presidencial para tratar el asunto de una posible candidatura política, como por ejemplo al Senado de la República. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. De hoy en adelante, ¿qué vas a pedir? En Navidad y siempre, pide la factura. Telepaís está informando. Al cumplirse un año de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana, el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle Lombana, se pronunció desde la Casa de Nariño, manifestando que se está en un proceso serio y bien encaminado, construido sobre bases sólidas y realistas. El vocero oficial de la delegación del Gobierno Nacional de las Conversaciones de La Habana presentó un informe sobre lo alcanzado en un año del proceso de paz. En sus declaraciones señaló: llegó la hora de hacer todos los esfuerzos por la paz, y agregó que estamos buscando acuerdos razonables, buenos para el país, respetando nuestras tradiciones democráticas y el espíritu de nuestra Constitución, para terminar la guerra e iniciar una fase de construcción de la paz en la que deben participar todos los colombianos sin distingos. Estamos en un proceso serio, bien encaminado, construido sobre bases sólidas y realistas. Nunca antes, en una negociación con las FARC, habíamos avanzado tanto como lo hemos hecho hasta ahora. El acuerdo sobre el primer punto, desarrollo rural integral, contiene una verdadera transformación de la vida y la economía del campo. Frente a lo acordado el pasado 6 de noviembre en el segundo punto de participación política, dijo: la nueva apertura democrática para la paz requiere cumplir el anhelo de consolidar los derechos de la oposición, tramitar pacíficamente la irrupción de los movimientos sociales, abrir la puerta a nuevos partidos e introducir mayor equidad en la regulación de los mismos, generar una cultura de tolerancia y respeto, brindar y dignificar el ejercicio de la política, acentuar el pluralismo y combatir los vicios que aún tiene el sistema electoral. Para lograr una paz duradera es necesario ampliar y robustecer nuestra democracia para hacerla más fuerte, participativa y transparente. La nueva apertura democrática para la paz requiere cumplir el anhelo de consolidar los derechos de la oposición, tramitar pacíficamente la irrupción de los movimientos sociales, abrir la puerta a nuevos partidos e introducir mayor equidad en la regulación de los mismos, generar una cultura de tolerancia y respeto, brindar seguridad y dignificar el ejercicio de la política, acentuar el pluralismo y combatir los vicios que aún tiene el sistema electoral. Por último, Humberto de la Calle afirmó: creemos que la oportunidad de terminar el conflicto es aquí y ahora. Los colombianos lo entienden bien. Esperamos que las FARC compartan este anhelo, que estén dispuestos a renunciar definitivamente al uso de la violencia. No hay espacio para el magnicidio ni para el atentado personal. En relación con el proceso de paz, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que gran parte de la inversión social que se hará en el país será destinada al sector agropecuario, ya que es el más golpeado a raíz del conflicto armado. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que los dividendos de los diálogos de paz provendrán en gran proporción del sector rural e indicó que la infraestructura y la paz permitirán un mayor desarrollo al sector agropecuario, ya que este es el que más ha sufrido por cuenta de la problemática que por años ha afrontado el país. Tanto la infraestructura como la paz van a permitir un mayor desarrollo de nuestro sector rural, de nuestra economía rural, del sector agropecuario. El sector agropecuario es el que más se ha afectado por la falta de paz y por la falta de infraestructura. Explicó que el dividendo de la paz provendrá del sector rural si se tiene en cuenta que sí hay paz. Colombia desarrollará amplias zonas de su territorio que hoy son muy poco productivas desde el punto de vista agropecuario. Pensemos, por ejemplo, en la altillanura, pensemos, por ejemplo, en los departamentos que están en el suroriente de nuestro país. Allí es donde se van a dar los grandes proyectos
que pueden resultar con la paz y con la mejor infraestructura. Por último, el jefe de la cartera pública señaló que la economía colombiana va por buen camino y que a diferencia de lo que ocurre en otros países, en el nuestro los riesgos son al alza y no a la baja. Indicó que en el plano económico ve escenarios positivos porque el país tiene pilares sólidos y una visión clara que se está construyendo y avanzando conjuntamente entre el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno. Más de 1 billón de pesos en desembolsos hipotecarios ha entregado el Fondo Nacional del Ahorro, cifra alcanzada en lo que va corrido del presente año y que favorece a más de 19.000 familias colombianas que hoy cuentan con casa propia. Junto al Ministerio de Vivienda, diferentes programas se han consagrado para favorecer a varias personas del país que anteriormente no tenían la posibilidad de tener su casa. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de Nopsa, departamento de Boyacá. El domingo 24 de noviembre acompáñenos en la grabación de nuestro concierto, con la participación de Nelson Velázquez, Guayaba, Charly Sá, Taxi, Jorge Velosa, Tamarindo, la Orquesta Show de Colombia, Payandé Orquesta, Chaco, Gabriel Arriaga y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. El juez primero civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería informa que el día 11 de octubre de 2013 fue admitida solicitud de restitución de tierras, predios Las Tangas, parcelas número 139 y 141 y Campo Alegre, parcela número 140. Departamento de Córdoba, municipio de Valencia, corregimiento de Villanueva, vereda La Libertad. Mayor información, Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería. Carrera Cuarta, número 3372, Montecentro, oficinas 5 y 6. Restitución de tierras, tus derechos, por un país más justo. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos. ¿Sabías que tu aporte benefició a miles de familias? ¿Ayudó a construir miles de viviendas dignas? ¿Sabías que puedes ayudar dando desde 1,000 pesos en adelante? Personas como tú hacen la diferencia. Ingresa a www.banquetedelmillón.org y te damos la bienvenida al Banquete del Millón este 21 de noviembre. En Navidad y siempre, pide la factura. Colombia factura. Colombia inició su camino para ser candidata a la transparencia a la industria extractiva, la cual es una norma internacional que promueve las estrategias adecuadas del manejo de los recursos minerales. El Ministerio de Minas informó que de estar en esta lista se convertiría en el segundo país de Latinoamérica en hacer parte de ella. Colombia inicia su camino para presentarse como candidato a la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, una normativa internacional que promueve y asegura una mayor transparencia sobre los recursos de petróleo, gas y minerales que tienen los países. La iniciativa, que existe desde el 2002, establece un estándar que exige a los países la publicación de informes periódicos de libre acceso en los que se visibiliza lo que las empresas extractivas pagan y lo que los gobiernos reciben como producto de la extracción de recursos mineros y de hidrocarburos. El anuncio estuvo a cargo de la viceministra de Minas, quien resaltó la importancia de que Colombia logre entrar a la iniciativa como el segundo país latinoamericano. Garantiza el diálogo entre tres partes muy importantes, entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Además funciona como un sello de garantía para el país, para garantizar la inversión extranjera directa, para fomentar la alianza entre los sectores y básicamente para que haya transparencia en la información de una industria
que es vital para este país. Por su parte, Francisco París, director regional de EIT, señaló que con esto se busca que los informes a presentar promuevan un debate público sobre cómo se invierten los ingresos provenientes de los recursos naturales, de tal manera que se genere conciencia entre la ciudadanía en torno a cómo el país debe mejorar la gestión de sus recursos. Para los países como gobiernos nacionales les da la oportunidad de aplicar sus políticas de transparencia, sus políticas de apertura, sus políticas de precisamente de gobierno abierto. Le permite crear un espacio para entender mejor, para dialogar con tres pilares, como son las empresas que le están generando esos recursos, pero la sociedad civil de las comunidades donde están afectadas y de los ciudadanos que al final de cuentas son los dueños. Actualmente 25 países son cumplidores del estándar y 16 son candidatos. En América Latina tan solo Perú hace parte del EIT. Un comité tripartita nacional comenzará en diciembre a preparar todo el material necesario para la candidatura, con miras a entregarlo al Secretariado Internacional del EIT en el primer semestre de 2014. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Un hombre fue encontrado golpeado y apuñalado en el sótano de su casa en Queens temprano en la mañana de hoy. Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia un poco después de las 5 de la mañana en la casa 12046 de la calle 131 en el barrio de Sur Ozone Park. Temprano vine a mi tienda y vi en línea aquí que dice no pase. ¿Qué te dijo la policía? ¿Tú qué eres? No quieren hablar conmigo. Solo mi amigo dice, alguien murió allá, un indio viejo, y yo no sé cómo. Esto no se pasa mucho por aquí. Cuando llegaron encontraron el cuerpo del hombre no identificado de alrededor de 30 años muerto en el sótano, con sus manos y pies amarrados, un golpe severo en la cabeza y varias heridas de puñalada. Las autoridades sospechan que la lesión en la cabeza fue causada por un ladrillo y buscan a un hombre fornido quien llevaba puesta una chaqueta negra y fue visto huyendo por la calle 131 aproximadamente a la hora en la que pudo haber ocurrido el asesinato. Hasta la fecha ha habido un total de 30 homicidios en el área de Queens en este año comparados con los 54 que hubo en total en el 2012. La investigación continúa por parte de las autoridades. Es una historia de Nueva York, de un barrio de pobres. No quiero decir que todos los barrios de pobres son malos, pero hay gente mala que vive en esos barrios. Y estas cosas pasan porque así es la naturaleza. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, la Agencia Nacional de Infraestructura y el SENA firmaron la Alianza para el Trabajo para formar a cerca de 500.000 colombianos que podrán contar con un empleo digno gracias a la construcción de las concesiones de la cuarta generación. El Servicio Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura firmaron hoy una alianza que permitirá que a través de capacitación 500.000 colombianos se empleen. Esto ligado al proyecto liderado por el Gobierno Nacional y es la construcción de la cuarta generación de concesiones viales entre el 2015 y el 2025. Según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, esta iniciativa de formación que brindará el SENA tendrá un importante impacto en la reducción del desempleo. En ese periodo se va a reducir el empleo un punto. Entonces se ubicará en el 7.6%, que eso es muy importante. Y también el PIB en la etapa de construcción, como dice Luis Fernando, el PIB aumentará 1.5% y después también aumentará ya en la etapa de operación. Y también hay otras consecuencias económicas muy importantes porque hay sectores de la economía que van a crecer enormemente. Con la firma del convenio, el SENA desarrollará procesos de formación, capacitación y certificación del recurso humano localizado en las zonas donde se llevarán a cabo
todos los proyectos de construcción de vías y por ende los mayores beneficiados son los pobladores de las zonas rurales. Gina Parodi, directora del SENA, indicó que se tendrá especial cuidado para que estos empleos se entreguen de forma directa a las personas y no a través de terceros. Esto contando con el filtro de la Agencia Pública de Empleo. Lo que hace la Agencia Pública de Empleo, y por eso la convocatoria la hacemos a través de la Agencia Pública de Empleo, es eliminar esa tercerización. Es una relación directa con nosotros en donde estos 500.000 empleos que van a dar estas concesiones 4G son 500.000 empleos sin palancas. ¿Gracias a qué? A la Agencia Pública de Empleo. Para capacitar el personal inscrito a través del SENA, la entidad tiene dispuestos 8 centros de formación donde las herramientas para el aprendizaje estarán disponibles. Los ciudadanos capacitados por el SENA se irán vinculando durante los próximos años a medida que vayan terminando su proceso de formación. El programa de cuarta generación es el programa más ambicioso de la historia de construcción de vías en Colombia y este contempla inversiones superiores a 47 billones de pesos y la inversión de más de 8.000 kilómetros de carreteras nacionales en 24 departamentos. El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, le pidió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, la destitución inmediata del ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. El anuncio se da luego que el congresista acusara al jefe de dicha cartera de supuestas chuzadas a su despacho. El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, anunció que demandará al ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que él considera ha sido una persecución política y violatoria a sus derechos constitucionales. El doctor Lizarralde, digamos que en sus actuaciones como gerente de Indupalma, tiene 2 graves violaciones a la ley, pero después de posesionado como ministro, la agresión de la que fui objeto la semana pasada es una brutal violación de la Constitución y la ley. Entonces es obvio que un ministro que no solo no renuncia como se lo hemos pedido, sino que se empecina ¿sí? en agredir a los demás colombianos, en este caso al Polo Democrático Alternativo, porque lo estamos censurando, pues es una persona que no debe estar allí, y si él no renuncia, pues que lo destituya el presidente de la República, que fue quien lo puso allí. El congresista solicitó al presidente Juan Manuel Santos la destitución del ministro Lizarralde, señalándolo de realizar escuchas ilegales a sus conversaciones privadas en función de partido de oposición a los intereses del Estado. Robledo calificó estos hechos de agresiones brutales que atropellan al Polo Democrático. El único partido de la oposición, violan la ley, atentan contra su derecho a la intimidad. Dijo además que los mismos han contado con el aval del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Son 2 temas en este último caso. Primero, esa grabación de mi vida privada de una relación privada es una violación a la ley. Eso no tiene la menor duda. ¿Quién hizo eso? Violó la ley. Viola la ley de Lizarralde cuando coge una cuestión que es ilegal y que tiene que ver con mi vida privada y él la muestra ante el país. Eso viola mi derecho a la intimidad, mi derecho a la privacidad. Y además cae en el delito de injuria cuando coge y presenta esa grabación de manera dolosa, amañada, le quita palabras, no menciona frases, no cuenta cuáles son los hechos, para inducir al ciudadano a que saque una conclusión falsa con respecto a mi proceder, que es un proceder absolutamente transparente y del que no tengo nada de qué avergonzarme. Recordemos que en días anteriores, el jefe de la cartera agrícola del país enseñó en los medios de comunicación una llamada que sostenía el congresista Robledo con representantes del sindicato de Cerro Matoso, a quienes invitaba a ser más enérgicos en sus manifestaciones. El Fondo de Prevención Vial entregó los resultados de un estudio donde se destaca que la mayor incidencia en los accidentes que se presentan en el país se deben al hecho de manejar en estado de embriaguez. En ciudades como Bogotá y Cali se originan el mayor número de estos hechos. Con el ánimo de impulsar una línea de investigación en índices de accidentalidad y sus implicaciones de mezclar el alcohol y la conducción, la Universidad Javeriana y el Fondo de Prevención Vial presentaron los resultados de un simposio donde se destaca que la incidencia en mayores porcentajes se presentan en Chía, Bogotá y Cali, donde diariamente 4.500 personas conducen bajo los efectos del alcohol. Tenemos, por ejemplo,
que en cualquier momento y cualquier lugar, 1 de cada 111 conductores en Cali puede estar conduciendo después de haber consumido alcohol en algún estado de embriaguez, mientras que en Chía esta prevalencia es 1 de cada 167 y en Bogotá 1 de cada 250. Por ejemplo, en el caso de Cali, donde circulan aproximadamente 500. De otro lado, el 90% de los conductores encuestados en todo el país manifestaron que conducir bajo los efectos del alcohol es un riesgo inminente, mientras que en Cali, Chía y Bogotá, altos porcentajes señalan que no ven el riesgo de conducir si se toman algunos tragos. El 90% de los colombianos opina que esa conducta es insegura. En cambio, el 58% de los conductores en Cali opina que conducir con alcohol no es inseguro. El 50% de los conductores en Bogotá y el 33% de los conductores en Chía. De todos modos, es un porcentaje bastante más grande en el caso de las 3 ciudades que las creencias generalizadas de la población. En lo que tiene que ver con costos, la encuesta reveló que atender un accidente que está involucrado con alcohol es más costoso para el sistema de salud en un 80%, que equivale a lo que paga el Estado colombiano para la educación de 2 niños durante un año. Mientras que a nivel global, la accidentalidad vial le cuesta anualmente al país alrededor de 1 punto en el PIB, esto contemplando los costos humanos, daños a la propiedad, costos administrativos y costos médicos. Cabe resaltar que la encuesta revela cifras alarmantes, donde según el estudio por cada 1000 personas se pierden anualmente por la muerte prematura asociada a los accidentes viales 721 años de vida saludable en hombres y 221 en mujeres. Los ministerios de Trabajo y Transporte alistan un decreto que beneficia a 100.000 conductores en Bogotá. El anuncio se da luego de 5 meses después del asesinato del agente de la DEA James Terry Watson a manos de una banda dedicada al paseo millonario. La iniciativa espera combatir la informalidad en la relación entre empresas, propietarios y taxistas. El objetivo de las autoridades es que el servicio de transporte público individual implique una relación triple y asimismo se deberían asumir los costos. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus capitales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vívela con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. El director de la Corporación Autónoma Regional, Alfred Ballesteros, negó las irregularidades en el proceso de conciliación con el acueducto. Advirtió que no hay anomalías y que espera que la corporación compre unas 1.500 hectáreas de una reserva forestal para construir un parque ecológico distrital urbano. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alfred Ballesteros, señaló que aunque aún no ha concluido el proceso de conciliación con la empresa de acueducto de Bogotá por el concepto de una multa que le fue impuesta en la entidad en el 2001 por 134.000 millones de pesos, se espera que el Consejo de Estado dé su visto bueno a dicho acuerdo. Indicó que si dicha conciliación surte efecto, el total del dinero pagado por la empresa de acueducto será invertido en la compra de 1.500 hectáreas de reserva forestal en el norte de la capital para construir un parque ecológico distrital urbano. Esta conciliación aún no está firmada, esta conciliación aún se está discutiendo, se han elaborado unas actas para discusión, para revisión. Ayer tuvimos una sesión con los equipos jurídicos, yo presidí la sesión del día de ayer. Ayer se plantearon unas alternativas que aún hoy no se han aprobado todavía y no son definitivas porque no se han aprobado por las dos partes. Ballesteros señaló que los posibles acuerdos se plantea que la empresa de acueducto de Bogotá pague la multa en 2 cuotas, una en el 2014 y la otra en el 2015. Los predios irían desde la calle 200 en Bogotá hasta los límites de Chía, predios que según el director de la corporación, el Estado los declarará como protegidos. Estos son privados y deben comprarse para que sean declarados en la reserva ecológica. Por su parte, el gerente del acueducto de Bogotá justificó la compra de los predios de la Reserva Norte para evitar que el fallo del Consejo de Estado los obligue a pagar una suma superior de la que se está acordando. Logramos una solución que es buena para los dos y en particular para el distrito. Nosotros pagamos la suma de la multa que se nos impuso en el 2002 y la CAR se compromete
a invertir el valor de la multa en la compra de unos terrenos que son de alto interés y de gran prioridad para el distrito. Ballesteros indicó que aunque los 134.000 millones de pesos no son suficientes para comprar todos los predios de la reserva, la CAR deberá poner recursos propios para completar la adquisición y ejecutar así lo que considera será el parque ecológico más grande del país. Ángela Garzón, hija del vicepresidente Angelino Garzón, manifestó que la renuncia a sus aspiraciones al Congreso de la República se da para mostrar la transparencia que debe tener una campaña electoral. Un golpe político ha recibido el Partido Liberal en cuanto a sus aspiraciones electorales para marzo de 2014. Se trata de la decisión de Ángela Garzón, la hija del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien desistió de aspirar al Congreso de la República. Garzón había sido postulada desde mediados de este año como la cabeza de lista para la Cámara de Representantes a la Cámara de Bogotá. Pero en una comunicación abierta sostuvo que ha tomado esta decisión después de adelantar una investigación rigurosa sobre sus propias inhabilidades para aspirar como candidata a las elecciones parlamentarias de 2014. El mensaje es justamente que los candidatos o quienes queremos aspirar a cargos de elección popular debemos ser los primeros en revisar si cumplimos con los requisitos que exigen la ley. En mi caso, algunas funciones que el vicepresidente cumple por decreto presidencial me inhabilitan para aspirar a los cargos de elección popular en estas elecciones. Su impedimento recae en que su padre, el vicepresidente Angelino Garzón, estará en este cargo hasta el 7 de agosto de 2014, cuando termina el mandato. Por otra parte, nos dio su opinión sobre la reelección del presidente Juan Manuel Santos. El Partido Liberal, en la Convención Nacional que realizaremos el 1 de diciembre, escogeremos a quién va a apoyar el Partido Liberal. Muy seguramente será el presidente Santos. Estamos apoyándolo en su apuesta por la paz y en la apuesta por hacer un cambio social en Colombia. Garzón además señala que se retira de la postulación al Congreso, pero acompañará las listas que lleva el liberalismo, como también a quien acompañe como candidato a la presidencia de la República. El Consejo de Estado consideró que la entrega del Parque Tayrona en Santa Marta a un operador privado quebrantó el derecho fundamental de las comunidades indígenas a la consulta previa. El alto tribunal indicó que a esas personas le fueron impuestas barreras y ordenó hacer una consulta a 4 tribus que habitan en la Sierra Nevada. En ese sentido, la Dirección de Parques Nacionales tiene 30 días para que se realice la Junta, la cual tendrá como objetivo conocer de fondo la afectación en la zona. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. El gobierno tiene su cabeza ahí, nos ha dado una cosa concreta. Yo precisamente recibí un motor y eso te cuento que a mí me había dado 150% con eso. En las vías, eso sí es trabajo que se está viendo. Tenemos una carretera bien bonita, está en proceso. El Plan Frontera recupera la posibilidad de poder extender nuestra música a la gente que habla como nosotros. Logramos algo grande que es la implementación del estudio en el nuevo Teatro Municipal de Providencia. Hay soberanía, hay soberanía. Hoy estaba volando aviones por todos lados y yo me siento protegido, sí. En Navidad y siempre, pide la factura. Pedirla y conservarla te premia. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó al presunto hombre que abusó y lesionó con arma blanca la semana pasada a una joven en la localidad de Kennedy. El sindicado es conocido como alias Cacaroto y fue detenido en el sector de Patio Bonito.
La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura del presunto agresor de María Paula Maya, la joven violada y apuñaleada de 18 años. El joven de 23 años es un reciclador. Edgar Daniel Cómbita, alias Cacaroto, fue capturado por las unidades de la Policía Judicial Sijín. Se emprendió un trabajo investigativo que nos permite hoy informarle a la ciudad y al país entero la captura del responsable de este lamentable hecho, que como les digo fue conocido y señalado de una manera muy fuerte por toda la ciudadanía la semana pasada. En un trabajo intenso logramos ubicar a la persona responsable, que fue capturada el día de ayer y puesta a disposición de las autoridades judiciales. Asimismo, se logró la captura de José Miguel Barriga, el hombre que podría estar comprometido en 20 casos de asalto sexual a mujeres y menores de edad en la zona alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Este señor lo veníamos tratando de ubicar desde hace varios meses, después de varias denuncias de mujeres jóvenes entre los 15 y los 20 años que habían sido víctimas de asalto sexual en el sector de Ciudad Bolívar. Inclusive tenemos conocimiento de que en algunos casos de estos asaltos sexuales que los hacían en compañía de otro sujeto que la policía capturó en el mes de enero, amordazaban o reducían a los acompañantes de algunas de las víctimas mientras presenciaban la agresión sexual. Barriga cometía sus fechorías en compañía de Hernando Hernández, quien fue capturado en enero de este año. Cuando el hombre de 50 años se enteró de la captura de su cómplice, decidió abandonar la zona y cambiar su fisionomía, con el objetivo de pasar desapercibido ante las autoridades. Este sujeto fue capturado en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires. Estas dos personas capturadas por la policía en las últimas horas tendrán que responder ante las autoridades por los delitos de acceso carnal violento agravado, agresión e intento de homicidio. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Ministro de Hacienda afirmó que esta relación es indispensable para los colombianos. Senador Jorge Enrique Robledo pidió destitución del ministro de Agricultura por supuestas chuzadas a su despacho. Anunció demanda por injuria y violación ilícita de comunicaciones. 500.000 personas podrían tener empleo a través de capacitaciones establecidas por Ministerio de Transporte y SENA. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Al cumplirse un año del fallo emitido por la Corte Internacional de La Haya, la canciller María Ángela Holguín descartó cualquier clase de confrontación con Nicaragua. La ministra indicó que el gobierno está a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre la demanda que el presidente Juan Manuel Santos hizo el pasado 9 de septiembre al Pacto de Bogotá. El pasado 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia dio a conocer el fallo del litigio entre Colombia y Nicaragua por aguas del Mar Caribe que afectaron los intereses del país. Hoy, martes 19 de noviembre de 2013, se cumplió un año del fallo de La Haya, periodo en el que nación. Yo no creo que vaya a haber una confrontación con Nicaragua, partamos de esa base. Estamos trabajando y estamos ejerciendo todas las herramientas, la diplomacia para evitar una confrontación. Creo que el país es lo último que necesita, una confrontación con cualquier país. Y creo en el comunicado del gobierno ruso. Me parece que fueron muy claros en eso, ellos tienen unas buenas relaciones. Obviamente conocemos que el gobierno ruso, tanto con Venezuela, con Nicaragua, pues tiene unos acuerdos también de donde hay compra de embarcaciones o compra de aeronaves. El gobierno continuará perfilando esfuerzos para frenar las aspiraciones del presidente Ortega. Es así como abogados internacionales buscan nuevos documentos para presentar ante el Tribunal Internacional que permita anular dicha decisión.
Frente al mismo tema se anunció el Plan San Andrés, emprendido con las autoridades locales con el fin de otorgarles seguridad a los habitantes de esa zona, quienes son los más afectados con la decisión del Tribunal Internacional. Tras un año del fallo de La Haya, el gobierno colombiano continúa trabajando por los intereses y bienestar de los isleños, tanto así que implementó el Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que busca el desarrollo y acompañamiento del archipiélago. Este plan, esta primera fase, estamos hablando de inversiones de 300.000 millones de pesos, y una segunda etapa que se está negociando en este instante con el Banco Interamericano de Desarrollo por 70 millones de dólares, que nos va a comprender esta segunda etapa para estos proyectos de largo plazo que se van a ejecutar en los próximos 5 años. Dinero que ha sido invertido en infraestructura, comercio, educación, cultura, deporte, tecnología, pesca, seguridad, justicia y convivencia ciudadana, proyectos significativos para promover las capacidades de la región. El sector de la infraestructura tiene recursos de aproximadamente 130.000 millones de pesos, que comprende tanto al Ministerio de Transporte como al sector vivienda, como al sector de agua y alcantarillado. Asimismo, intentando el crecimiento económico, el gobierno ha desarrollado proyectos especiales para los pescadores, los cuales son los más vulnerables tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia. El tema del subsidio a los pescadores artesanales, que empezó desde el momento 1 hace un año, se programó para hacer 6 pagos a los pescadores artesanales que cumplieran con unos requisitos, que fueran pescadores artesanales certificados por la Secretaría de Agricultura, que no tuvieran ningún problema legal en las bases de datos de la Fiscalía y que fueran certificados por el Ministerio de Salud. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy martes 19 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Policía Metropolitana de Bogotá capturó en el sur de la ciudad al presunto violador de una joven en la localidad de Kennedy. El hombre sería responsable de más casos. Tras un año del fallo de La Haya, María Ángela Holguín descarta enfrentamientos con Nicaragua. Canciller entregó balance de medidas de choque sobre este caso. Congresistas opinaron frente a declaraciones de Canciller de Colombia sobre el litigio con Nicaragua. Fondo de Prevención Vial entrega informe sobre accidentalidad por conductores borrachos en el país. Proceso de paz y sector agropecuario trabajarán de la mano por bienestar del país. El gobierno colombiano no ha dejado de trabajar para luchar por los intereses del país, en especial de los más afectados, los isleños, teniendo en cuenta que al quitarle territorio marítimo, sus actividades comerciales y culturales se vieron comprometidas. Hemos trabajado con las comunidades, los motores que se les entregan a los pescadores, los kits de seguridad para los pescadores, así como otros proyectos, el del cangrejo negro, que también estamos trabajando con la FAO en este proyecto, y seguiremos ahí acompañando a los sanandresanos, acompañando a las autoridades de San Andrés para lo que requieran. Si bien los intereses de Nicaragua no solo abarcan el mar colombiano, el gobierno de Santos ha venido uniendo esfuerzos con otros países igualmente afectados por las aspiraciones nicaragüenses. Hemos trabajado con países de la región, como es el caso de Panamá, Jamaica y Costa Rica, en el tema específico del informe que envía Nicaragua a la Comisión de Límites de la Convención del Mar, en donde la pretensión de la plataforma continental extendida pues hace en ese informe que pase por encima de varios de las aguas, inclusive casi el mar territorial de algunos de estos países, y los 4 países hemos objetado ante la Comisión estas pretensiones y este informe de Nicaragua. Asimismo, respecto al supuesto apoyo de Rusia a Nicaragua por intereses marítimos, la canciller desmintió dicha afirmación.